sat within the barley green. Bienvenidos a Frecuencias AMEG, el espacio donde el arte líquido toma voz, humecta el aire y rinde homenaje a los elixires que acompañan nuestras vidas. The old love and the new love. Buenas tardes a todos, bienvenidos a una emisión más en Frecuencias AMEG, agradeciendo primeramente a Frecuencias AMEG lo que es el patrocinio de Maltería Central Altiplano y obviamente a Promo Estéreo y todo su equipo y a todos los que nos escuchan y también nos ven ¿cómo se llama? En Facebook. La plática de hoy, que va a ser acerca de quesos, además tiene un toque especial, porque, por lo menos para mí, esta es mi participación número 24, o sea, 2 años. La verdad es de que me da mucho gusto de poder estar aquí, de haber llevado a cabo esta aventura, que para mí realmente fue una aventura muy nueva, el estar transmitiendo de esta forma, y pues se han tocado varios temas, algunos han sido pues también a sugerencia del público que nos ha pues comentado, ¿no? Cuáles son los temas que les gustaría escuchar. Y pues hemos hablado mucho de vinos, hemos hablado del acheto balsámico, hemos hablado de las regiones, de los vinos poco conocidos. Y el tema de hoy, que es los quesos, también es algo, al final de cuentas, poco conocido. ¿En qué sentido? Estamos siempre pensando, Italia prácticamente se asocia al parmesano, a la mozzarella y uno que otro queso. Sin embargo, el mundo de los quesos en Italia es algo inmenso. Aquí en México sí tenemos una limitante en cuanto a los quesos originales italianos que tenemos disponibles aquí en México, ¿no? Es importante también entender que la importación de un queso tiene sus complicaciones. Los quesos necesitan refrigeración, los quesos tienen cierta vida o útil o vida de anaquel, como la querramos llamar, y perdón, y entonces se vuelve un producto que es costoso, que es riesgoso, porque dependiendo de justo de esa vida, de esa fecha de caducidad, pues conviene o no traerlo, porque es un riesgo grande en que yo me quede con el producto y que el producto termine, a final de cuentas, desechándose. También lo que son los aranceles de importación que han bajado, pero estamos hablando que dependiendo del tipo de queso puede ser un 20% o puede ser un 45%. Y digo han bajado porque antes había ese tipo de quesos con un arancel más elevado, era el 120% aproximadamente. Entonces, obvio, los hacía productos que para un público especial y para un público que estaba dispuesto a gastar en eso. Para mí, la buena comida y la buena bebida siempre es una inversión. No hay que, a final de cuentas, escatimar
Yo soy de los que, en dado caso, prefiero comprarme, en lugar del medio kilo, comprarme 200 gramos de un queso o de un jamón o de un embutido, pero que realmente sea muy bueno, ¿no? Entonces tenemos esa parte. Pero llegando al mundo de los quesos italianos, lo que tenemos es realmente un universo. Y todo ese universo va ligado a una historia. Como siempre les digo, el conocer más, el enterarnos, el conocer un poquito la historia del lugar, un poquito hasta los nombres, de dónde vienen esos nombres, nos va a ayudar a entender el queso, ¿no? En este caso, yo siempre lo digo para cualquier alimento, para cualquier bebida, pero ahorita estamos hablando de los quesos. Entonces, a final de cuentas, tenemos todo ese bagaje atrás y como siempre he dicho, para mí, quien descubrió, inventó, lo hizo por casualidad, el queso es una maravilla. Hay que hacerle un monumento, ¿no? Al igual que el pan. A final de cuentas tenemos un producto base, un ingrediente base que es la leche, luego el cuajo, sal, algunos fermentos dependiendo del tipo de queso y podemos tener miles de quesos diferentes y casi todos van a tener una característica peculiar. Puede gustarnos, como no, se pueden estar haciendo con distintas leches, ya sea de vaca, de oveja, de cabra, y en algunas zonas que en Italia que se acostumbra criar lo que son eh, burras, también se utiliza. Además, es una leche nutricionalmente hablando mucho mejor, es más digerible y demás, ¿no? Y para los que tienen intolerancia hacia la lactosa, la leche de burra sería una de las mejores opciones. Pero, pues, ¿cómo se hace un queso? Digo, es todo un proceso, pero básicamente tenemos la leche, que puede ser de distintas ordeñas en el día o en la noche, porque hay algunas que es tarde-noche, que a lo mejor lo dejan toda la noche reposando para que de forma natural se pueda descremar. Se puede estar utilizando la leche cruda, se puede estar utilizando la leche ya pasteurizada, puede ser, como dije, entera, semidescremada o descremada, dependiendo qué es lo que buscamos. Y con todo esto se nos va a hacer un universo realmente muy, muy grande, ¿no? De qué podemos hacer, qué vamos a tener y qué vamos a querer vender. O sea, ¿cuál es nuestro objetivo, no? O sea, ¿qué quiero hacer? Eh, Algo también muy importante, y por eso también yo comento, aquí en México ya se están haciendo muchos quesos estilo europeo, la verdad, muy buenos. Sin embargo, no son iguales a los originales. Y una de las cuestiones es, a lo mejor, la raza de, de, digamos, de la vaca, de la oveja o de la cabra, que es que lo que comen, entonces todas esas hierbas que van a estar comiendo, le van a conferir a la leche características especiales. Hay también, dependiendo de la raza, que puede ser una leche más rica en grasa, es más magra, digamos, de forma natural, puede tener más proteínas que otras, pero eh, todo eso nos va a estar cambiando, nos va a estar modificando el sabor del queso. Que, repito, que hay opciones muy buenas, no son exactamente igual.
En algunos casos también la cuestión de dónde se madura, de dónde se añeja el queso, también influye. ¿Cuáles son las bacterias benéficas que están en el aire? Puede haber alguna levadura, puede haber algún hongo, ¿no? Y que son típicos de la zona. ¿Dónde se elabora? En Italia, en muchos casos, el añejamiento se hace en cuevas o se hace en locales que son, pues, a final de cuentas, obtenidos de la tierra, de que se estuvo escarbando para obtenerlos, que tienen una temperatura y una humedad específica, eh, la ventilación, que también eso va a estar influyendo, la humedad, y que todas estas cosas, repito, van a ser un queso único. Por eso es importante la cuestión de las denominaciones de origen, que si bien es cierto, si un queso no tiene denominación de origen, no quiere decir que sea malo. Puede estarse elaborando de distintas formas, mientras que un queso con denominación de origen realmente se certifica que viene de tal lugar, que se elabora de determinada forma y que va a tener determinadas características, ¿no? Las denominaciones de origen nos van a estar especificando el tiempo de añejamiento, el tipo de leche, las temperaturas, el proceso, la dimensión, el peso, si tiene alguna corteza y demás, ¿no? Entonces tenemos toda esta serie de requisitos que se van a estar cumpliendo y que obviamente también aquí va a influir el productor, ¿no? Le va a dar su toque, le va a dar también esa parte de cuán estricto es siguiendo las reglas y con eso, pues obtener un queso que sí realmente va a ser de una categoría superior. Pero, ¿qué pasa con los quesos en Italia? Pues se va a estar influyendo esa diferencia, la orografía, hidrografía, la zona climática, los microclimas, flora y fauna, las tradiciones y algo que también es importante son los eventos históricos. ¿Por qué se llamó así? ¿Por qué se hizo de tal manera? ¿Quién lo empezó a difundir, a comercializar? Recordemos que durante un tiempo, pues los quesos se volvían también como mercancía de trueque. Eran también una manera de conservar alimento en periodos donde era más escaso, ¿no? Todo el resto. Y entonces con eso se pudo hacer que también un queso, sobre todo si nos vamos a los semimaduros o maduros, es un producto que yo lo puedo llevar fácilmente, pues tengo, y eso en muchos casos es luego lo que comían los mismos pastores, los campesinos, pues se desplazaban, se llevaban su queso, su pan y su vino, ¿no? Entonces, era algo también muy práctico. Pero con todas estas diferencias que hay, Italia, en cuanto a quesos, se divide en tres. Puede parecer muy similar a la división clásica que hacemos para la cuestión de vinos, norte, centro y lo que son el sur y las islas. Sin embargo, se incluye como una zonificación distinta y aquí está también marcada por cadenas montuosas. Por ejemplo, el norte está dividido, bueno, más bien comprendido entre lo que es los Alpes y la parte de los Apeninos que se encuentran sobre Emilia-Romagna y
que dividen un poco de las otras regiones. ¿Qué sucedía? ¿No? Se tiene un territorio que es montañoso, que los tenemos prealpes y alpes, y luego lo que es la zona de la llanura padana, más o menos para que ubiquen Boloña, Reggio Emilia y la parte ya del norte que incluye lo que son Piemonte, Lombardía, el Trentino, el Véneto. Y entonces, aquí tenemos también una diferenciación, no solo de los factores que les comenté, sino también una diferenciación en cuanto a la sociedad. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué se tiene? Manejamos que justo en esta zona pueden llevar a lo que son los rebaños de libre pastoreo, sobre todo hacia las zonas más elevadas, que están más frescas, que hay mucha vegetación, que le va a dar, repito, un toque especial a la leche. En el invierno era uno de los problemas que tenían con el clima más frío en algunas zonas que pues las temperaturas pueden ser, la verdad, bastante rígidas. Entonces se alojan los animales en establos. Toda esta es como una parte, llamémosla histórica. En pueblos muy pequeños todavía se sigue esta tradición. Obviamente ahorita ya con la tecnología se pueden tener establos que están pues acondicionados, que tienen control de temperatura, que tienen control de humedad, o sea, les ponen todo a estos animales para que estén en las mejores condiciones, y eso también implica una calidad mayor en la leche y por ende una calidad mayor en el queso. Dependiendo de las denominaciones de origen, sí especifican qué tipo de alimentación pueden tener estos animales. Obviamente delimitan de forma muy clara la zona donde se va a producir. Hay varios quesos que son, digamos, la denominación es interregional, o sea, abarca no solo varias provincias, sino que también pueden ser 2 o más regiones. Entonces, también aquí, aunque algunos se originaron en su parte histórica, su origen histórico está en una zona específica, ya ahorita las denominaciones abarcan un espacio, un área más grande. Entonces, tenemos esta parte, ¿no? Aquí, ¿qué era? Pues se tiene alimento, ¿no? Los lugares también para la conservación ya de los quesos hechos, lo que son cuevas, cavas, los sótanos, que tienen una temperatura prácticamente constante todo el año, una humedad constante todo el año. Entonces, ¿qué se puede estar haciendo con esto? Se inclinan hacia la cría de ganado vacuno. Entonces, en el norte de Italia nos enfocamos mucho más a los quesos de leche de vaca. También, ¿qué era una de las razones que se tenía de esto? Uno, la producción. Obviamente, una vaca nos da mucha más leche que una cabra o que una oveja, pero requiere más espacio, ¿no? Pero algo que también era más, digamos, lógico, y todo este proceso no fue de un día para otro, fue un proceso largo, ¿no? La crema de los quesos se utilizaba para elaborar mantequilla, que era una fuente de energía en los meses más fríos. Recordemos que
la calefacción no era algo común, que solo la gente adinerada podía tener prácticamente la chimenea en todas las recámaras, cuartos, sala, comedor y demás, y que entonces el tener esa mantequilla era una fuente de energía con ese enfoque. Y también algo que se daba es de que los quesos frescos eran muy pocos. Nos enfocábamos más a los quesos de curado medio o largo, y estamos hablando de los 3, 4 meses hasta los 20, 25 meses de curado, y que obvio, ahorita hay quesos que se añejan más tiempo, y que era un tamaño más o menos que iba de los 3 a los 20 kilos. De hecho, hay algunos quesos que son más, como el Parmigiano Reggiano, que anda sobre los 35 kilos la rueda, pero era una manera de poderlo conservar, y por eso eran esos tamaños. Y obviamente ya se hizo tradición, se hizo costumbre, y esos quesos pues se siguen elaborando bajo ese esquema. También aquí, obviamente, como sucede en cualquier aspecto de, digamos, de gastronomía, influye también si ha habido contacto con otras culturas que aportaron esas culturas, a lo mejor trajeron una especia, una hierba de olor que normalmente no se tenía ahí, y que con eso ya podíamos nosotros darle una variante al queso, y que obviamente esta situación era para los que tenían una situación económica mucho más elevada. También, dependiendo de la zona donde estemos, en Italia se acostumbra pues envolver, hacer una costra, llamémosla artificial, pero que está hecha con hojas. Entonces también esas hojas le iban a dar más de los quesos. También la utilización de los quesos dependía también de las recetas, de la zona, de cuáles se podían tener, de la temporada del año. Recordemos que el clima, la gastronomía, también la disponibilidad de ciertos ingredientes es muy estacional. Tenemos marcadas las estaciones del año, y entonces era cierto tipo de condimentos, cierto tipo de verduras, cierto tipo de alimentos, pues los teníamos disponibles a lo mejor en el otoño, pero ya en el verano no, o en primavera no. Y entonces de ahí es donde se va a tener también que, dependiendo de la época del año en que se produzca el queso, se van a tener características. Obvio, ahorita en muchos casos tenemos por así decirlo, la industrialización o mecanización, y podemos tener durante todo el año las condiciones ideales para la elaboración y la conservación, añejamiento de los quesos, y también la disponibilidad de ciertos ingredientes, ciertas hierbas, ciertas especias que las vamos a tener todo el año. Pero si nos vamos a la parte tradición, nada más se elaboran en determinado tiempo del año. Luego viene
lo que se define como región central y que, repito, difiere un poco de la que hablamos luego cuando mencionamos vinos, porque abarca Toscana, Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise y Puglia, que Puglia realmente no, ya se considera en la zona del sur, ¿no? Pero aquí también ¿qué tenemos? Una influencia de los dos mares, lo que es el Tirreno en el lado oeste y el Adriático en el lado este. Entonces aquí vamos a tener precisamente características diferentes, una precipitación pluvial diferente, tanto de la costa como el centro. Toda esta zona es principalmente de colinas y montañas. Entonces también aquí se van a tener los valles, se van a hacer los microclimas y todo esto le va a dar un toque especial. Aquí, toda esta zona principalmente fue, digamos, la cuna, por así decirlo, de todos los quesos elaborados con leche de oveja, o sea, el pecorino, más bien los pecorinos, porque es toda una gran familia de quesos, y también era un fenómeno que poco a poco se ha ido perdiendo, que es la transhumancia. Es decir, los pastores se iban moviendo con sus rebaños a donde había hierba fresca, había agua y que también era, pues a final de cuentas, una forma muy ecológica porque no se acababa el alimento y se destruía todo en una zona. Entonces se iban moviendo y que de hecho, repito, en algunos casos se sigue haciendo y es toda una fiesta porque en los pueblitos es de que pasan los rebaños grandes en las calles y los van dirigiendo hacia los pastizales que van a estar alimentando, ¿no? Entonces también eso le daba ese toque y en muchos casos, y no solo aquí, sino también en el norte, es de que la producción de los quesos era muy local. ¿Por qué? Porque si me voy al pastoreo hacia las montañas, tipo los Alpes, pues no puede estar subiendo y bajando, ¿no? Entonces era que se tenían pequeñas instalaciones donde se producía el queso, se hacía como la primera fase y luego ya el añejamiento era en el valle. Y aquí también, si estoy obteniendo la leche, pues la tengo que procesar ahí en esa zona y luego ya me voy moviendo. Entonces también aquí se volvía ese toque de la zona, del pueblo, de la ciudad. Recordemos que los italianos son muy regionalistas y entonces cada uno le ponía esa personalidad. Por eso es de que vamos a encontrar muchísimas cosas. Y luego lo que es Italia del Sur, que se considera aquí las regiones de Campania, Basilicata, Calabria, Sardeña y Sicilia, tuvieron muchas invasiones, entonces tuvieron mucha influencia, tanto social como culturalmente. Y de ahí también se tiene, ¿cómo se llama? La definición de ciertos tipos de queso. Y lo que son las islas, ahí se iban más a tener rebaños de ovejas y de cabras, porque repito, ocupan menos espacio.
se pueden llevar al pastoreo y sobre todo lo que son cabras suben y bajan, no hay tanto problema. También para ya tenerlas en los establos o en los rediles, se necesitaba menos espacio, era más fácil cuidarlas. Mientras que en Campania, Basilicata y Calabria son los quesos de pasta hilada y que inicialmente era con leche vacuna, pero lo que hizo ese toque o ese cambio fue la leche de búfala. Se trajeron los búfalos, que son los búfalos de agua, los que tienen cuernos muy grandes de Asia, y se encontró que era una manera de tener una tipicidad en la leche y por ende en el producto térmico. Entonces aquí también, por ejemplo, de esto de que solo en Campaña se tiene el 60% de la población de búfalos a nivel nacional. O sea que realmente aquí tenemos esa parte. Aquí es más enfocado hacia quesos frescos. Son mucho más pequeños porque también se necesitaba comercializarlos, moverlos y conservarlos de una manera muy práctica y rápida para evitar que se fuesen a echar a perder. Entonces, aquí podemos ver, obviamente es a grandes rasgos, que hay una diferencia, ¿no? En cuanto a las zonas, en cuanto al tipo de leche que se utiliza y que obviamente con pequeñas variaciones en el proceso vamos a tener una infinidad, honestamente, de quesos. Algo que también es importante, yo siempre hago mucho hincapié. Obvio que se pueden estar haciendo quesos, por así decirlo, tipo el queso original, pero digamos que en los últimos años se ha abusado en este sentido y se le pone el nombre del queso original a un queso que no tiene nada que ver, ¿no? Porque ya ni siquiera es la cuestión de esas diferencias por la alimentación de los animales, por el tipo de leche que se va a obtener, por la misma raza de los animales, pero se le pone el nombre y ya con eso uno piensa de que ya se tiene el queso original. Y no es así. Entonces, también un ejercicio que yo siempre recomiendo y que además he hecho en muchos casos es, y no solo con quesos italianos, poder adquirir el queso original con denominación de origen y el queso, llamémosle tipo o imitación, que además ahorita también hay que tener mucho cuidado con esto porque ya está permitido y al mismo tiempo legislado la palabra imitación, porque ya no solo es queso tipo o queso imitación, no sé, parmigiano rellano, sino que es imitación queso, en donde en muchas ocasiones la grasa ya es de origen vegetal y no animal. Por eso es imitación queso. Pero con esto les digo, hagan la prueba de justo con el original y el que es tipo. Podemos encontrar que el producto es muy bueno, el que es tipo, pero no va a ser igual.
¿no? Entonces también aquí hay que aprender a reconocerlos, que se pueden estar sustituyendo eso definitivamente. El uno dice, bueno, no lo tengo, pues utilizo el tipo. Pero también en todos estos podemos encontrar el que es tipo, pero muy bien hecho, y el que es simplemente tipo porque lleva el nombre, pero que no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, ese cuidado que hay que tener. Pero es un ejercicio muy interesante en donde igual necesitamos eh, concentrarnos, porque muchas veces igual con las catas dicen, ay, qué bueno, estuviste en una cata y probaste 15 vinos. No, es cansado, porque se hacen intervenir todos los sentidos, se tiene que estar analizando todas esas sensaciones y luego traducirlas a palabras para poder dar una descripción del queso, en este caso. Y no simplemente decir es de que el queso está rico, ¿no? Que obvio es lo que buscamos. Cualquier alimento que vayamos a ingerir nos tiene que producir ese placer. Porque si no me gusta, bueno, no me gusta, muy válido, pero hay que reconocer que está bien hecho. Aquí también con los quesos hay que tener cuidado, ya sea por las intolerancias, las alergias. Por ejemplo, quien sea alérgico a la penicilina, no coman lo que son los quesos azules. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es el penicillium el que se utiliza para hacer esas vetas. En italiano se llaman los quesos herborinati o quesos veteados. Eh, y hay que tener cuidado porque puede traer consecuencias graves a la persona que lo ingiere. Pero entonces con esto podemos ir viendo, oye, sí, está bien, pero no es igual. Aquí les voy a mencionar, porque la lista es muy grande, pero en parte es entender ese concepto de los quesos que tienen denominación de origen. Quiere decir, primero que nada, que se elaboran en una zona específica y bien delimitada. Todas las fases de producción, o sea, desde que se ordeña hasta que se añeja y se empaca, tienen que ser en esa zona y que obviamente va a haber influencia en las características del queso por el lugar, por el clima, por los factores también humanos, porque al final de cuentas quien lo elabora pues es el ser humano. Entonces, en Italia existen 51 quesos con denominación de origen, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, pues a lo mejor no es de que sean muchos, pero también hay una cuestión. Aquí en México, para que puedan irlos buscando, de los que encontramos y que tienen denominación de origen protegida son el Parmigiano Reggiano, el Grana Padano, el Provolone Valpadana, que lo podemos encontrar en las versiones dolce y picante. Dolce es la que es todavía un queso tierno, poco tiempo de maduración, y el picante ya es con mucho más tiempo y que da esa sensación de picor, no porque lleve algún chile o similares. El asiago, en varias de sus versiones, el montasio, el taleggio, el gorgonzola, el pecorino romano, el pecorino sardo, el pecorino siciliano, el pecorino toscano. Y van a decir, ay, es de que son todos pecorinos. Hay más o menos como unos 20 pecorinos en toda Italia con denominación.
lo que es también el piave, la mozzarella di búfala campana y lo que es el queso fontina. Estos los podemos encontrar aquí en México, los originales, y en algunos casos encontramos tanto elaborados aquí en México como importados, pero que en realidad pues no son el original. Repito, pueden ser muy buenos. Pero igual tenemos aquí, son 51 con la denominación de origen. Vamos a tener esa variedad. Por eso es, si tienen la oportunidad de estar en Italia, busquen y pidan los quesos locales, los quesos que tienen denominación de origen, pero que aquí en México no se consigue. Y van a ver que pueden estar comiendo durante días queso, pan y vino, lo van a disfrutar de una manera superlativa, pero va a ser algo también interesante porque es conocer lo que la tierra nos da, lo que la gente nos proporciona. Luego vienen algunos que de hecho son solo dos, con indicación geográfica protegida, y que son la burrata di Andria, que es en Puglia, y el canestrato di Moliterno. Aquí en México yo he visto no burrata di Andria, pero sí burrata, tanto importada como elaborada aquí en México, con opciones, la verdad, muy interesantes, ¿no? Entonces hay que verlo. Y lo que es la especialidad tradicional gastronómica dentro de la categoría quesos, en Italia solo hay uno, es la mozzarella, que se puede estar elaborando en toda Italia y es simplemente mozzarella. No tiene ningún título nobiliario más que este sello de que es STG, y en algunos casos ni siquiera le ponen eso. E igual, dependiendo de la zona, va a tener sus toques. Ya también, como cuestión mercadotécnica, se utilizan distintos formatos, se hacen los que se llaman ciliegine, que son más o menos del tamaño de una cereza, o la trenza y demás. Entonces, de aquí podemos nosotros tener, ¿cómo se llama? Esa experiencia que, créanme, se vuelve experiencia única y mágica porque es probar algo del lugar. Luego existe la otra clasificación que la hemos mencionado en varias ocasiones, que es los productos agroalimentarios tradicionales. Aquí ya nos brincamos a 520 registros de queso, ¿no? Entonces, uno dice, ay, 520, y de dónde son y cómo son y todo. Algunos son producciones muy locales, muy pequeñas, y que realmente los vamos a poder encontrar solo en el pueblito donde los hacen, prácticamente. Entonces hay que ver esa parte, cuántos son, ¿no? Es de que probé un queso italiano, ok, muy bien, pero aquí ya llevamos entre las denominaciones de origen protegida, las IGPs, las STGs y las PAT, ya son 574. Entonces, ¿cuál probaste? ¿Qué región? ¿Cómo? ¿Cómo se prepara? Y créanme, hay algunos que es una maravilla toda la historia. Por ejemplo, en la zona de Campania y parte de Calabria, hacen más o menos como si fuese un cachocavallo, que es igual de pasta hilada, o sea, de la misma familia de la mozzarella, pero hacen figuritas de animales, ¿no? Y sobre todo se utilizan para
festividades locales. Entonces, también todo eso, créanme que es algo fascinante de ver todo lo que hay, ¿no? Todo lo que vamos a poder encontrar y vamos a poder disfrutar y que cada uno tiene ese sabor peculiar, ese eh, colorido, porque también cada queso tiene su toque, cada queso tiene su aroma y su forma, que algunos los podemos reconocer simplemente de la forma, y otros es de que para un inexperto, pues sí, nos damos cuenta que es un queso, ¿no? Que a lo mejor tiene esa forma cilíndrica y todo, pero no podemos saber más. Y hay muchos quesos que son de realmente añejamiento largo, o que también lo que se busca es de que sean sabores muy intensos, aromas que para algunos se vuelven ya olores desagradables, muy intensos, pero que son una delicia. Entonces, con todos estos realmente, pues nos perdemos. Por si fuera poco, de seguro ustedes han escuchado hablar de slow food. Slow food lo que hace también, y creo, pues como un concepto, una clasificación, lo que se llaman y presidi slow food, que tratan de rescatar ciertos productos, ciertos alimentos, ciertos platillos en donde casi se habían perdido. Y entonces es esa manera, porque mucho va ligado a la parte de elaboración, esa tradición que si se utiliza el canasto de mimbre o que si se le da tal forma y demás. Y en Italia existen 43 presidios low food en la categoría de quesos. O sea, de que los quesos que de alguna forma están registrados, reconocidos, ya llevamos cerca de 620, 615 quesos diferentes. A todo esto hay que sumar los quesos que no tienen, a final de cuentas, ningún registro, que por lo general son quesos locales, ¿no? Y tan locales que ahora sí que, como se suele decir, pues solo en su casa los conoce, ¿no? Y entonces se puede estar haciendo y muchos productores que además se ha rescatado en los últimos años a raíz de la crisis económica del 2008-2009, se rescataron porque mucha gente se quedó sin trabajo, pero era que los abuelos tenían a lo mejor una granja que a lo mejor estaba casi abandonada, la retomaron y se están produciendo quesos con el apego a las tradiciones locales y obviamente producciones muy pequeñas, con el enfoque además, lo que se llama el kilómetro cero, que es producir y consumir en el mismo lugar. O sea, yo tengo mi granja, tengo mi establo, tengo mis vacas o mis cabras y demás. A lo mejor yo produzco, por decir un número, 50 kilos de queso, pues eso es lo que yo vendo para la gente del lugar, en donde pues vamos a tener la huella de carbono muy disminuida. Entonces también en esto se han dado esa parte, ¿no? De ese empuje, ese promoción de este tipo de queso que pues se van a estar haciendo de una forma
muy natural, evitando también el uso de químicos a lo largo de todo el proceso, ¿no? Desde lo que es el cultivo de el forraje o los pastizales, también con los animales, obviamente teniendo un cuidado extremo a que no tengan ninguna enfermedad, y también durante la producción el evitar, y a veces hasta están prohibidos, o sea, si uno quiere entrar en determinadas categorías, prohibida la utilización de algún aditivo para tener esa denominación, ¿no? Obviamente hay algunos quesos que uno los puede ver, y que yo también hago siempre la diferenciación entre caro y costoso. Son quesos costosos porque la mano de obra que le agrego, el tiempo y demás, cuestan, ¿no? Porque además hay procesos que no se pueden estar acelerando. Entonces, hay que tener digamos, ese cuidado, ¿no? Es una inversión, sí, pero me cuesta. Y que además quienes se dedican a esto, sobre todo las empresas familiares, es de que es un trabajo 365 días al año, 24 horas al día, ¿no? Porque no es la cuestión de que, ay, me voy de vacaciones y entonces no voy a ordeñar mis cabras o mis vacas o las ovejas porque pues yo no estoy, ¿no? Entonces se tiene que estar haciendo y cuidando eh, todo el tiempo. Y algo también bonito, eso yo lo he visto más a través de documentales, que se está rescatando esa parte que los animales que se tienen ahí en la granja para poder obtener, ¿cómo se llama? Leche y por ende queso, son como de la familia, ¿no? Tienen sus nombres, los cuidan, los apapachan y obviamente pues se vuelve algo intrínseco de la familia, ¿no? Cosa que para nosotros los citadinos se vuelve algo muy, muy complejo, ¿no? Entender. Pero también aquí, ¿qué más les puedo decir? Hay varias páginas en donde podemos encontrar información y sobre todo que es información fidedigna. Una es www.qualigeo, se escribe QUALIGEO.eu. Viene también en español porque es de la Comunidad Europea. Y ahí viene el listado de todos los quesos que hay. Obviamente van a venir también quesos con denominación. Los disciplinares, o sea, todo el reglamento, para que también ahí, si uno se quiere meter, saber si ese queso, qué características va a tener, qué tamaño es, qué sellos deben de tener en la corteza para poder identificarlos. La otra página es politiqueagricole.it. Politique es con CHE y agrícola es como si fuese agrícola, pero con una E, sustituyendo la A. Esa es el Ministerio de Políticas Agrícolas y ahí uno también puede encontrar el listado de los productos con denominación de origen, con indicación geográfica y la información que corresponde. Obviamente está la página de Fondazione Slow Food, que ahí viene toda la cuestión de los presidios. Y hay otra página que me gusta porque sobre todo aquí vamos a encontrar información un poquito más sencilla, en donde viene
los quesos con denominación de origen, los quesos con indicación geográfica y los quesos de producto agroalimenticio tradicional. Se llama Formaggio, es FORMAGGIO.it. Entonces, aquí con esto podemos encontrar esa información y repito, son todas páginas. Las 3 primeras son ya sea de gubernamentales o como Slow Food, una organización que es a nivel mundial, y esta página que obviamente se remite a la información del Ministerio de Agricultura. Entonces, con esto podemos nosotros encontrar, sí, el único inconveniente es de que vienen en italiano, la de Qualigeo, ¿no? Esa también hay en español, pero todas las demás son en italiano. Entonces, aquí sí, pues uno necesita como interpretar, pero nos va a servir muchísimo para entender esos quesos. Y en cierto sentido también, que si uno ya conoce un poco más, que no nos den gato por liebre, ¿no? Es de que este es el mozzarella, y la mozzarella la vamos a ver, oye, no se parece en nada a lo que es la mozzarella original, ¿no? Repito, puede haber quesos muy ricos, muy bien hechos, pero que no son los originales. Que obvio, sí, aquí en México encontramos de esos quesos elaborados aquí, nos podemos empezar a dar una idea de qué es, pero repito, hay que investigar antes. Bueno, es la hora de despedirnos de nuestro público de Promo Estéreo, agradeciendo como siempre el apoyo y que nos sigan. Y también me despido para no marearlos más del público de Facebook, y van a poder ver esta plática en la fanpage de Frecuencias AMEC. Y como siempre les digo, es probar, 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 probar y volver a probar y encontrar cuál es, en este caso, el queso que nos va a gustar más, que también depende del estado de ánimo, depende en qué platillo, depende en qué momento, y obviamente acompañar pues ese platón de quesos con un muy buen pan o una selección de panes diferentes, y también una selección de vinos. Hagan la prueba con vino blanco. Yo sí soy partidario de que la gran mayoría de los quesos se acompañan mejor con vino blanco. I lay my true love's lay like hopes, where I'll fall. Gracias por acompañarnos y nos escuchamos el próximo viernes a las 6 p.m. aquí en Promo Estéreo. Nos pueden seguir en Facebook como AMEG y Academia Mexicana de Enogastronomía, así como en la página web www.ameg-medioedu.com.mx. The wind